Bueno, no es un secreto, ya ustedes saben que yo me he criado en la iglesia, he pasado por casi todos los grupos de jóvenes, desde la pastoral infantil, he estado en el grupo de jóvenes de colegio, he estado en los grupos universitarios y he servido en cada uno de esos. Eso quiere decir que he visto jóvenes, por ejemplo, irse, algunos volver, algunos que nunca vuelven, algunos que buscan tal vez otras opciones para acercarse a Dios y eso está bien. El resumen es que trabajar con jóvenes es complicado. Si usted es servidor, si usted es líder de jóvenes o simplemente es una persona que quiere alcanzar más a jóvenes, bueno, este episodio es para usted, porque pareciera ser que los jóvenes son todo un reto. Para esto, no me encuentro solo y me siento muy feliz de presentar a David Marín. David, bienvenido. Gracias. Em, David es líder de jóvenes en el grupo Neos Plus de la Iglesia Vida Abundante del Oeste. Es periodista de formación. Actualmente cursa una maestría en estudios bíblicos en Prometa Kairos y está casado con Daniela Ochoa, su mejor amiga y compañera de misión. Así que bienvenido, David. Gracias, Jonan. La verdad que súper contento y qué dupla, ¿verdad? Jonathan y David, brother, como la Biblia. Eso está poderosísimo. Buenísimo. David, bueno, nos conocimos, creo que en un campamento de jóvenes, curiosamente, Sí, y venimos de una vigilia. así Vieran es. qué cansado, era mi primera vigilia, lo confieso, pero muy bonito. La verdad que hay una imagen que tengo muy grabada en esa vigilia, es a todos los jóvenes haciendo un círculo agarrados de la mano, Increíble. como un remanente ahí, Ajá. todos adorando a Dios. ¿Cómo es tu experiencia? ¿Qué has vivido en estos años de ser el líder de jóvenes? Bueno, yo creo que ha sido una experiencia de muchas sorpresas, porque no es algo que uno planea, o por lo menos yo no lo planeé. Yo nunca dije, quiero ser líder de jóvenes, ni mucho menos, sino más bien cuando Dios me llevó a la iglesia, me encontré con Él. Creo que hay algo que me enseñó desde el inicio y ahora lo puedo verbalizar, tal vez al inicio no lo identificaba, pero ahora lo sé, y es que uno como joven o como ser humano Sí. tiene la capacidad de influenciar, lo quiera o lo no, o no lo quiera. O sea, eh, uno va a tener influencia aunque sea sobre el hermanito menor. Entonces, Dios me ha ido llevando como a esta experiencia de servicio con los adolescentes primero, ahora con los jóvenes universitarios, y ha sido una experiencia realmente, bueno, de muchos testimonios y de mucha transformación, no solo de ver transformación en la vida de otros, Claro. sino de ver la transformación en mi vida, en la de mi esposa, mi familia. Ha sido muy bonito, la verdad. Qué bueno. Tenía un versículo que mientras preparaba un poco esto, Tito 2:6-8, a los jóvenes exhórtalos a ser sensatos, con tus buenas obras dale tu mismo ejemplo en todo, cuando enseñes, hazlo con integridad, con seriedad, con un mensaje sano e intachable, y así se avergonzará de cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo a nosotros. No sé, como, bueno, yo he servido bastante tiempo con jóvenes y a veces que te escriben, Jona, usted no sabe, pero yo lo admiro mucho, yo admiro cómo usted se comporta, yo admiro lo que usted sube en redes sociales, yo admiro todo lo que usted hace, cómo habla. eh, los jóvenes nos ven, los jóvenes nos ven como nosotros, como líderes o como figura, digamos, hasta para algunos paterna, porque hay chicos que llegan sin figura paterna presente en sus vidas. ¿Cómo podemos ser buenos ejemplos para ellos? Claro, yo creo que primero le diste donde era. O sea, hay que entender que si queremos tener influencia, y no importa si hoy sos líder o no de un ministerio, tener la capacidad de influenciar, como lo hablábamos al inicio. Creo que lo primero que hay que entender cuando estamos en una posición de influencia es que el éxito no lo podemos medir por cantidad de asistentes, Qué bueno. por la clase de cosas que hacemos o la cantidad de seguidores que tenemos en redes sociales, sino que el éxito ministerial se mide por cuánto Dios tiene la capacidad de hacer en mi vida, cuánto dejo yo que Él haga en mi vida, y a partir de eso que Él hace en mi vida, cómo yo puedo ser de influencia para otros. Creo que, y de hecho, es este sábado que pasó, después de la vigilia, Claro. que fue difícil ir a esa actividad porque después de la vigilia tenemos una reunión de líderes Contaron, sí. y pastores de jóvenes. El pastor Marco Vega de Vida Abundante del Sur decía algo, y era que, vamos a ver, yo que iba para esa reunión, yo dije, bueno, vamos a hablar de cosas de logística, de ministerio, de cómo hacer esto, qué es lo que está haciendo esta otra iglesia, cómo podemos sumar esfuerzos y demás. Y él nos llevó a esa reunión y lo primero que nos dijo fue,
Si ustedes quieren tener éxito ministerial, lo primero que tienen que hacer es entender que Dios tiene que estar ahí, pero que su vida personal tiene que estar cerca de Dios. Qué fuerte. Y creo que siempre que hablamos de liderazgo y de ministerio, lo primero que pensamos es, bueno, ¿cómo puedo hacer esto mejor? ¿Cómo puedo hacer para que los chicos se interesen y demás? Y olvido que está primero el ser cuando somos líderes. O sea, tenemos que entender que el ser líder de jóvenes no es cuestión de métodos, sino todo empieza con cómo está mi vida con Dios. Qué fuerte. Y eso a veces lo olvidamos entre tanta cosa, porque vos que has servido, sabes que el servir conlleva 1.000.000 de cosas, ¿verdad? Detalles que nos pueden distraer de lo verdaderamente importante. No, excelente. Hace tal vez unos 2 años atrás me invitan como invitado, además como Jesús, y me dicen, Jona, ¿puedes ayudarnos a un campamento jóvenes? Bueno, el campamento muy bien, di la ponencia que me tocaba dar, pero pues sucede una situación dentro del campamento desastrosa, desastrosa. Se puede imaginar, cuando uno trabaja con chicos menores de edad, se jalan tortas, como se dice así, meten la pata y yo estaba muy afligido porque yo decía, Dios, hacemos todo este esfuerzo para estos jóvenes y suceden cosas tan complicadas, problemas legales de por medio inclusive, y yo decía, Dios, qué duro. Y estoy conversando con un amigo y le digo, eh, aunque esto saliera una tras otra más, vale la pena. Vale la pena luchar por esos jóvenes, vale la pena invertir tiempo en ellos, vale la pena en pelear con ellos y acompañarlos hacia Dios, ¿verdad? Y yo creo que, bueno, ser visto con adolescentes, eso es un reto gigante. eh, Desde que algunos solo llega por alguna muchachilla, otros que vienen con problemas de drogas, problemas familiares pesados. Y, y sí, yo identifiqué unos retos. Quiero ver Me encanta. qué opinas. Vamos a ver. Puse algunos retos que Jona persigue. El grupo joven se ha convertido en un centro de entretenimiento y no de entrenamiento. De acuerdo. El mundo pareciera a veces ser más atractivo. Puede que de hecho lo sea, que sea más atractivo. No quiere decir que sea mejor. De acuerdo. Los jóvenes somos característicos por ser impulsivos, inquietos. Algunos ponía aquí más románticos que otros. Y muchos están en constantes periodos de transición. Y el otro está en una constante búsqueda de identidad. ¿Qué opinas de esos retos? No, son totalmente ciertos y uno los vive todos los días en el ministerio. Brother, mira, hay varias cosas que vos tenés que tener sí o sí para que un ministerio realmente cumpla el propósito de Dios. Uno de ellos es ese amor hacia Dios, o sea, entender que lo hacemos para Él. Otra cosa es reconocer que tenemos un llamado, Claro. que hay una vocación, que Dios lo que quiere es cultivar carácter. Pero hay una cosa, y eso está alineado a lo que vos estabas diciendo, que se nos olvida cuando le servimos a Dios, cuando queremos trabajar con gente, y es que el ministerio es sufrido. ¿Y por qué he sufrido? Porque, claro, yo he invertido en gente, o sea, los he invitado a tomarse un café, he pasado horas, me ilusiono de ver la transformación que Dios está haciendo y de un momento a otro los perdés del radar. Qué duro. Y eso yo creo que es uno de los retos más grandes para uno, ¿verdad? Porque como líder, vos querés ver esa inversión de tu tiempo como que dé fruto. Claro. Pero ahí me recuerdo algo que dice Pablo, y es que a veces a algunos de nosotros lo que nos toca es sembrar y otros verán la cosecha, Wow. ¿verdad? Y hay que entender eso. Y sí, definitivamente, ese es uno de muchos retos. Hoy la gente lo que quiere es entretenimiento, no quiere profundizar en la palabra. Y creo que nosotros como líderes podríamos medir nuestro éxito o podríamos definir los objetivos de un ministerio a partir de los eventos. Claro. ¿Ok? Digamos, hace poquito tuvimos la vigilia, fue un éxito total, Sí. llegó mucha gente y todo, pero esos son como picos de emoción Claro. para los jóvenes que, vamos a ver, una vigilia nosotros no la hacemos ni todos los días, ni una vez a la semana, ni una vez al mes. Nosotros como ministerio Neos Plus lo hacemos una vez al año. Okay. Entonces, vos tenés que entender que
el ministerio no puede ser un lugar de entretenimiento porque no siempre vamos a poder hacer Claro. vigilias, pero hay que entender que esas son buenas como actividades que puedes hacer, pero siempre acompañadas de un acompañamiento. Hay muchas herramientas, brother, para poder batallar con estos retos que vos estás mencionando. Por ejemplo, el tema de que a veces queremos solo entretenimiento y todo, pero uno de los principales medios que tenemos que utilizar es el micrófono. Sí, es súper importante, pero más que el micrófono, para mí lo más importante es la mesa. ¿Y a qué me refiero con eso? Ok, los jóvenes pueden disfrutar muchísimo un evento como el de la vigilia, en donde hubo una persona y varias personas que estuvieron con un micrófono cantando, predicando, testificando, pero donde yo, por lo menos, he visto la verdadera transformación de una persona es en una mesa, tomando un café, Qué bonito. y más que yo hablando, brother, yo escuchando. Claro. Creo que, vamos a ver, y ahora hablábamos de que esto no es solo para personas que tienen una posición de liderazgo. No, no. Todos tenemos la posibilidad de escuchar. Todos, brother, pero nos cuesta demasiado. Y creo que eso es uno de los retos de los líderes. A veces decimos, es que no tengo nada que decir, o no sé qué decir, o no tengo nada preparado para decir, cuando el joven lo que quiere es ser escuchado, bro. Claro. Y eso tiene un poder enorme, enorme. Hay mucho ruido afuera, pero hay poca gente que esté dispuesta a escucharte. Y creo que como líderes tenemos que dar esos espacios de escucha y escucha activa, o sea, desconectarse. A veces estamos tanto pensando en, ay, y le voy a decir esto y preparé esta enseñanza y esto, lo otro, que se nos olvida escuchar realmente lo que tiene la persona, lo que necesita la persona. Entonces creo que es como, sí, hay muchos retos, pero hay muchas herramientas que Dios nos ha dado para poder realmente llevar el evangelio. No, excelente. Me acabas de desbloquear la memoria y es de mi primer pastor de jóvenes, Jason Cordero. Le mando un saludo a Jay porque es una persona que ha invertido mucho más como Jesús también en el proyecto. Qué bueno. Y Jay fue mi primer pastor de jóvenes. Y recuerdo que un día le digo, Jason, ¿podemos hablar, por favor? Es que yo ya no puedo en mi casa. Un jona de 14 años Wow. y me siento con él y le estoy contando todos los problemas que tengo con mi papá, que peleamos demasiado, que yo ya estaba harto, que yo no podía, que estaba deprimido, todo. Y después de que le conté todos mis problemas de adolescente, Jason se vuelve y me dice, ¿y qué quiere que le diga, Jona? Así. Wow. Y yo le dije, no, nada más quería hablar. Wow. Y fue muy bonito porque es eso. Hay veces que el joven, la persona solo necesita expresarse, hablar, y es ese acompañamiento, íbamos para algún congreso y yo no tenía con quién irme, y ya ahí sabía de que a mí me da vergüenza pedir ride y me da vergüenza o no tenía dinero para los pases, Wow. y ya él nada decía, bueno, usted está conmigo, vámonos. Y me subía al carro y iba yo arriba, para abajo, y es muy bonito porque él como líder no solo me pastoreó, sino que también me discipuló, o sea, Mm. en pequeños actos de servicio, que ahora que yo ya manejo, ya soy adulto, ya tengo carro, y a veces algún chiquillo me dice, Jona, ¿me puedo ir con usted? Y yo les digo, ya ni pregunte, nada más subas al carro. Claro. Y es muy bonito ver como esos espacios que mencionas, ¿verdad? Como tomándose un café, pienso en todas las personas que he invertido en Jona, me imagino en todas las personas que he invertido en David. Ujú. Buenísimo. Pensaba algunas estrategias y es no haga discípulos de Jona ni de David, haga discípulos de Cristo. Wow. Creo que es algo que a veces como líderes fallamos. En general es, mencionas algo, no es la cantidad de seguidores también, esa es otra. Total. Y yo creo que como líderes o como personas, como seres humanos, le vamos a fallar a esas personas, Claro. vamos a meter la pata. Mm. Eh, Hace años atrás, mi familia tuvo una situación ahí con un pastor y buscando consejería con otro pastor, él le dijo, vea, es que él es humano. Si yo le Total. contara lo que a mí Mm. me ha pasado, Pero y mi papá sintió mucha paz, porque recuerdo que mi papá cuando le llega y dice ese consejo, dice, y claro, este también es humano. claro. Y yo creo que cuando nos desligamos, digamos, de la figura de Jona, de David, y ponemos a Jesús en el centro, como que redirigimos a esa persona a alguien que no les va a fallar, a alguien que siempre va a tener algo que Qué decir. bueno. Y no sé, ¿qué opinas? No, me parece demasiado poderoso porque hay un síndrome, por así decirlo, un efecto que nos afecta mucho como líderes y a los pastores y demás. Y no solo, vamos a ver, le afecta a los pastores y a los líderes, sino que a la comunidad entera. Y es ser un líder o aparentar ser un líder con un efecto
El pastor Marco Vega lo escuché un día de estos que dijo el efecto Chapulín Colorado, pero yo creo que el 80% de los que van a escuchar este podcast no van a saber quién es el Chapulín Colorado, entonces va a decir efecto Superman. Ok, ¿Y qué significa eso? Que creemos que los líderes y los pastores son héroes. Son héroes que tienen que tener la capacidad de salvar a cualquiera que llegue a pedir ayuda, cuando en realidad muchas veces tenemos que ser igual de vulnerables que tu pastor que Sí. te dijo, no sé qué decirte, Sí. pero el simple hecho de ser humanos y escuchar, mira, la gente no anda buscando héroes, bro, la gente lo que necesita, los jóvenes lo que necesitan son guías, humanos. Y yo creo que algo en lo que la iglesia tal vez ha fallado mucho es creer que los pastores no son humanos, que los líderes no son humanos. Sí. Y yo creo que gracias a Dios cada vez más hay una cultura dentro de la iglesia en donde los pastores están reconociendo su vulnerabilidad y su humanidad en el púlpito. Y yo creo que eso es un rol de cualquier líder y cualquier persona que tiene influencia. Demostrar que yo también estoy en un proceso. Claro. Porque cuando yo soy un líder que me muestro invencible como Superman, cuando caigo o cuando lo que sea, puedo, como decís vos, decepcionar a cualquiera. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo seguidores de Jesús, sino que estoy haciendo seguidores míos. Nada de lo que yo hago como líder, como siervo, lo que sea, es mío. Brother, si hoy vos estás sirviendo en un ministerio, mañana puede ser que ya Dios no te quiera ahí y todo eso que vos decías que era tuyo, en realidad no lo era. Entonces creo que es súper importante entender eso porque a veces caemos en eso y nos afecta. Y más que nos afecta a nosotros, le afecta a la gente. ¿Por qué? Porque entonces la gente cree que uno es perfecto. Hace un tiempo, mi esposa y yo fuimos a Vida Abundante Heredia a dar una enseñanza sobre sexualidad. Ok. ¿Ok? Y llevamos a un grupo de nuestra iglesia, entre ellos un chico que queremos muchísimo y es parte ahí activa de la iglesia. Y bueno, los dos expusimos de sexualidad en el grupo, digamos, en la prédica que nos invitaron a dar, y fuimos muy vulnerables y les dijimos, cuando nosotros fuimos novios, tuvimos luchas. Claro. Luchas. O sea, conforme usted más se ennovia y se enamora, más quiere tener ese contacto físico y todo, ¿verdad? Y es más difícil y todo. Y entonces les dijimos ahí como, tuvimos estas luchas, pero tuvimos que hacer ¿qué? Buscar mentores, buscar acompañamiento, tomar decisiones que no son fáciles, como qué, como decir, no vamos a estar solos en un espacio Claro. en donde sabemos, ¿verdad? Porque el diablo es puerco, dicen por ahí, y ya sabemos cómo es el asunto. Entonces ya nos bajamos del escenario y nos dice ese chico, se me cayeron del pedestal. No. Se me cayeron del pedestal. Jamás me imaginé que ustedes tuvieron esas luchas. Y yo, brother, qué bendición que me caí del pedestal. Porque Sí. ¿sabes qué? Yo tuve las mismas luchas que vos y tengo las mismas luchas porque hoy yo estoy casado, Claro. pero las luchas siguen ahí. Sí. Y eso es algo importantísimo, brother, porque lo que hay que hacer cuando vos mostrás tu vulnerabilidad y tus luchas, lo que haces es apuntar a Cristo y cómo Dios me ha utilizado a pesar de mis luchas, a pesar de mi humanidad. Entonces, creo que algo que hoy tenemos que establecer es, número uno, tenés que tener una relación genuina con Dios. Yo sé, hay muchas cosas por hacer, pero si le estás dando prioridad a otras cosas por encima de tener una relación con Dios, es posible que tengas que renunciar a ciertas cosas dentro del ministerio. Yo llegué a un punto en mi vida ministerial en donde yo tuve que decir, renuncio a esto, esto y esto y me quedo solo con esto. ¿Por qué? Porque estaba descuidando mi vida espiritual por tener un activismo religioso que a nadie le hacía bien. Primeramente, a mí no me hacía bien y a los demás tampoco porque no estaba dando el 100. Y segundo, tengo que entender que todo lo que yo haga tiene que apuntar a Cristo, mostrando mi vulnerabilidad y mostrando la capacidad que Él tiene de utilizar a gente común y corriente para su reino, brother. Si usó a la burra de Balaam, si usó a Pedro, si usó a Jonás, me puede usar a mí, pero también puede usar a esos chicos que necesitan saberlo. Y yo se los muestro cuando soy vulnerable, soy real y les muestro al Cristo que transforma cualquier circunstancia. No, buenísimo. Mencionas algo de demasiadas cosas importantes, pero quiero hacer énfasis en algo que decías, bueno, tuve que buscar mentores, consejeros, y creo que una parte implícita, y es algo que se empieza a dar un poco más, es la rendición de cuentas. Tenemos lastimosamente 1001 casos de líderes de pastores que les encuentran abusos, les encuentran de todo. Sí. Ya ustedes conocen las noticias, no hay que venir a comentarlas acá.
Y yo lo que noto en todos estos casos es, ¿y quién estaba supervisando a este? ¿O quién estaba supervisando a este pastor, a este líder, a esta persona a cargo? Y creo que es muy bonito que mencionaras eso, porque cuando uno empieza a rendir cuentas, ya uno no carga con las cosas solas. Hace poco, nunca se me va a olvidar, se me acerca una chica y me dice, bueno, es que necesito conversar. Estuve haciendo todo esto con mi novio. Y yo lo primero que pensé, yo dije, yo no debería estar escuchando esta conversación, esto no me toca a mí. Claro. Entonces yo le dije, vea, bueno, gracias por la confianza. Si gustas, te puedo buscar a alguien dentro de la iglesia, alguna líder mujer para que converses eso. Inmediatamente con una persona con la que yo rindo cuentas, yo le dije, "Ay, vieras, no manejé esto bien, le tuve que haber tal vez dicho antes, no me cuente más, pausa, pero yo me conmoví tanto con la situación que ella me estaba contando, pero la rendición de cuentas es importante, Brother, porque demasiado. uno es humano, uno es humano, uno se equivoca, nunca yo me expongo mucho en este programa, ya ellos saben que yo soy tortero, Ajá. pero estoy con mi grupo de amigos, un chico del grupo pequeño que yo facilitaba se viene con nosotros y estoy haciendo unos chistes, no eran tan inapropiados, pero no eran apropiados. Y después él se Sí. me acerca y me dice, bueno, ¿sabe? Yo creo que esos chistes no estuvieron bien. Wow. Y qué duro, porque uno Mm, tiene eh, como esa idea de que uno es el líder, el que nunca puede fallar, el que nunca se puede equivocar. Y cuando él me dijo eso, yo le dije, mira, sabes que tienes razón, gracias por Qué decirlo. bueno. Porque uno es humano, uno se va a Total. equivocar. Entonces, sí, no sé si quieres como agregar algo más, algo como para irse random. Brother, te voy a decir algo. Dale. Rendir cuentas es algo que hay que hacer aunque a uno no se lo pidan. Uf, Mira, cuando uno llega a ser líder o pastor y lo que sea, van a haber momentos en donde nadie te va a pedir cuentas. Nadie. Tenés que hacerlo. Aunque no te lo pidan, brother. Yo tengo un amigo que él siempre me dice, yo rindo cuentas a tal persona. A veces ni me contesta porque le mando audios de 5 minutos, sí, pero sí. yo lo sigo haciendo. Yo lo sigo haciendo porque sé el poder que tiene. Entonces yo creo que eso es sumamente importante, el rendir cuentas. Sin importar que sea líder, lo que sea. O sea, nunca hay No, que dejar de es rendir un hábito cuentas. para todo cristiano. Inclusive la rendición de cuentas te ahorra mucho dolor en el camino. Desde, mira, fulanito, hice esto y lo otro, me equivoqué. Ujú. Y, y a mí me ha pasado que estar rindiendo tantas cuentas, un amigo vio un patrón en mi vida, me dijo, ¿sabes qué, Jona? Creo que eso te está pasando mucho. Mm, Y él me ayuda, qué bueno. busquemos ayuda juntos, acompañémonos, y eso es muy bonito, pero sí, Es demasiado valioso. excelente. Sí. Yo quería como ir cerrando con unos Sí. temas importantes, es, si usted disipula jóvenes, si usted, ya creo que David lo mencionó muy claro, usted no ocupa ser líder, usted no Ujú, ocupa tener esa figura de autoridad, ujú, si usted está a la par de varias personas, ya usted es esa cara de presentación de Jesús. ujú, Ponga a Cristo sobre todo, rinda cuentas, muy ujú. importante. Conozca bien sus límites. Lo que decías, yo estuve sirviendo en todo esto y tuve que renunciar a esto para quedarme con lo otro. Y mucho café y energías, porque los jóvenes es cansado. Te voy a Claro. poner de ejemplo la vigilia. Eh, si usted asiste al grupo de jóvenes, usted no se da cuenta de la trabajadota, la breteada, como decimos en Costa Rica. Es duro. Demasiado. Y me pongo a pensar en esa vigilia. Que el lugar esté listo, que las mesas, que las comidas, que la música, que coordinar con el invitado, que lo que sea, coordinar el formulario para las demás iglesias. Todo. Y de ahí en adelante, de uno llega ya casi que cansado. Entonces, mucho café y energía, pero lo sé. Yo creo que algo que a mí me ha ayudado mucho, Ajá. además del café y la energía, es entender que más que el perfeccionismo hay que buscar la autenticidad. Qué bueno. En este tipo de actividades van a haber cosas, brother. Yo me puse a hacer el café ese día, me quedó horrible. Son cosas que no estaban bajo mi control. ¿Yo me iba a volver loco? No, tal vez en algún momento sí me hubiera vuelto loco, pero en ese momento yo dije, bueno, todo va a salir bien, las cosas están saliendo bien y lo más importante que es que el mensaje se está dando, eso es lo que vale la pena. Así que yo creo que no hay que tal vez tener miedo al llamado. Si Dios te está llamando a ser líder, a servir en un ministerio de jóvenes, sí, es un reto. No vamos a vender algo Sí. que no es, pero vale la pena. Porque vos quedás cansado de una vigilia, sí, agotado, muerto, lo que quiera, pero vale la pena. Vale la pena, brother. Todo lo que hagas para Cristo vale la pena. Qué bien. Después de ese día, la vigilia,
voy a exponer a mi pastor de jóvenes, a Rocha. Eh, Él se fue a comer con nosotros Sí, a las 2 de la mañana y increíble. me comentó de esa reunión y yo Sí. decía, y yo después se lo dije, le dije, sabes, gracias por demostrar que los quieres, porque cualquier otra persona, muy bonito, bueno, que les vaya bien, avisan si quieren cuando lleguen a la casa. Claro. Y eso es muy bonito. De verdad, usted que nos escucha, no sobreestime el valor que usted como líder tiene. Es muy importante. Sí, la gente lo ve, creo que es parte de lo que De acuerdo. la gente ve, lo que uno habla, lo que uno dice, lo que uno sube, todo. pero vale la pena. Entonces, Vale la pena, no brother. sé si quieres decir algo para cerrar. Yo les diría, miren, el éxito de tener un ministerio no es si el ministerio es grande, sino es cuando vos empezás a ver corazones transformados. Y no se trata, ser líder de jóvenes no se trata de huir del mundo, sino de encarnar el reino de Dios donde estamos. Hay un versículo que es Jeremías 29, que habla acerca de que yo sé los planes que tengo para ustedes, Sí. planes de bien y no de mal. Y nosotros siempre leemos ese versículo, pero no nos acordamos que antes de decir eso, Jeremías les dice eso, y les dice eso en un contexto en que estaban en Babilonia, no estaban en su tierra, estaban en Babilonia. Y les dijo, construyan casas, trabajen por el bienestar de la ciudad, tengan familias, etc. Yo creo que como líderes de jóvenes no podemos aislarnos de la sociedad, porque aislarse es miedo disfrazado de espiritualidad. No, no podemos adaptarnos como ministerio y decir, ok, vamos a ser como el mundo. No, lo que tenemos que hacer es influir para transformar. Ahí donde estemos, que estás en la U, influir para transformar. Que estás en el trabajo, hacelo. En tu familia, donde sea, somos llamados a influir para transformar. No a estar aislados ni adaptarnos a lo que está pasando en el mundo. Así que Genial. yo creo que eso es, brother. Yo diría, antes de despedir el programa, Sí. ore mucho por su pastor, Mm, ore mucho por su líder de jóvenes, porque como ya descubrieron, también somos humanos, Claro. también lo somos. Ore mucho por ellos. Y pues nada, David, gracias por acompañarnos. No, Jona, un placer. Se me hizo corto, brother. Se nos hizo muy Yo corto. creo que vamos a tener que hacer un otro episodio un día, Me brother, parece porque- excelente, sí, porque ya me estoy autoinvitando yo. no. Excelente. No. Sí. De hecho, me pasa muy seguido que Sí. grabando estos episodios Sí. salen muchos temas que yo está buenísimo. Hoy hablamos de rendición de cuentas, hoy hablamos de cuidarnos nosotros como servidores, hablamos de bastantes retos que podríamos hablar demasiado. Pero sí, gracias por escucharnos y pues nada, esto es Más como Jesús. Chao.